estudiantes? Hoy han sido invitados aquí para ser testigos del 10º y último evento, en la competencia entre el señor Eric Gordon y el señor Billy Madison. ¡Sí, sí! Hasta el momento, el señor Madison aventaja por 1 punto. Cada concursante elegirá un tema para su oponente. El señor Madison será primero. Señor Gordon, elija el tema. Literatura inglesa. Presidentes norteamericanos. Mi esposa la zorra. Quemar excremento de perro. Y la respuesta humana, reflexiones de la sociedad en la literatura. Reflexiones de la sociedad en la literatura. Suerte, ignorante. Señor Madison, la revolución industrial cambió el estilo de la novela moderna para siempre. Discuta y cite algunos ejemplos específicos. ¡Vamos! ¡Vamos, Billy! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Sí! Lo haré. La revolución industrial para mí es como una historia que conozco llamada El perrito que se perdió. El mundo cambiaba y el perrito se hacía más grande. Verán, el perro es como la industria. En este sentido, ambos estaban perdidos en la llanura. Y nadie, en especial el pequeño niño Sociedad, sabía dónde encontrarlos. Solamente que el perrito era un perro. Pero, queridos amigos, la industria era la revolución. ¡La preparatoria Nick gana! Señor Madison, lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. Bueno, con decir mal hubiera bastado, pero... Sigue 1 punto arriba. Señor Gordon, es su turno. Señor Madison, elija el tema. Elijo ética profesional. Señor Gordon, el mundo de los negocios norteamericano ha cambiado, seguido del comercio interior, escándalos de ahorros y préstamos. Explique cómo se aplica hoy en día la ética profesional. La ética del profesionista... Sí, verán, la ética de... Esto se resume en... ¿Qué pregunta no es justa? No estaba en los resúmenes, exijo otra pregunta. ¿Qué sería el mundo sin una buena comedia? Esta es una pregunta y tiene que ver con el video anterior y también con párrafo 29, que fue el párrafo que no hablamos mucho, aunque haya ciertos indicios sobre esto, pero mayormente la pregunta que llega a este párrafo es de qué otra manera el pensamiento racional se preocuparía con otro que no fuera el mismo. El pensamiento racional se enfoca en lo racional. Y dijimos que anteriormente en Pitágoras
se oponía a uno de sus pupilos que había encontrado los números irracionales, porque para ellos el mundo era racional, así como el Dios de ellos era racional, el Dios de él, y tenía que ser racional, todo tenía que ser explicado racionalmente, y esto tiene que ver mucho con la arquitectura, la manera de cómo se construía, la manera en que se explicaban las cosas. Y acordémonos que también era democrático en esos tiempos, la época de Grecia. Pero la pregunta es, ¿de qué otro modo? Esto sería también en las cuestiones de la comedia. Un pensamiento racional enfocándose en algo irracional, como la realidad es. La realidad es muy irracional y en muchas maneras racionalmente se puede explicar que si justificamos que el mundo es bueno racionalmente, cuando vemos lo opuesto es un mundo muy triste. Entonces, como en la comedia se explican este tipo de cosas y se enfoca en las cosas irracionales y se deduce a cierta comedia de exponer dos temas racionales y después agregarle algo irracional, expone la realidad de lo racional, del mundo racional, de las personas racionales. Pero esto tiene que ver, como repito, una persona siempre va a ser a lo que está más aprendido, una cosa sobre otra, pero cuando se aprenden otras, se dedica a otras materias, podemos empezar a darnos cuenta la irracionalidad de esto, y por eso es que muchas cosas sobre la política o la literatura, hay literatura que es bastante fundamental sobre la realidad de las cosas y cómo la sociedad vive, y se explican todo este tipo de cosas para tal vez dar indicios de que la realidad no todo el tiempo hay que tomarla tan serio, porque ya dijimos que un psicópata, a un sociópata, le hace falta ese tacto fisiológicamente con la sociedad, con las personas, con las cosas que no conoce, y lo lleva a actuar de una manera brusca. Y como vimos en el video también, esta es una película desde hace tiempo que ya la vi hace años, pero sin mucho que decir, este es el recapitulatorio y disfruten y ya regresamos. Entonces empezamos con párrafo 25. Empezamos. Proceder sin reconocimiento sobre la naturaleza nos obliga a aceptar temas con poco valor aplicable en una sociedad desconocida. Pero para tratar estas cuestiones observamos de dos maneras. Uno, el pensamiento crítico, y dos, pensamiento individual. Esto puede servir como una educación, pero siempre nos alejamos sin tener en mente la naturaleza. Y lo que contribuye a esto es porque en nuestro primer approach a algo es con duda. Parte de esto es porque nuestro corazón no está en realidad en el approach que tomamos o conocemos. Y esto es natural. Cuando se valida esto puede ser vanidad. O sea, ir en contra de esto puede caer en términos de vanidad. Fin de párrafo 25 y luego vamos con párrafo 26. La ética y moralidad que se conoce son productos de vanidad, si afirmamos lo que dijimos anteriormente. La naturaleza triunfa ante esto porque solo se basa en acciones. No se disculpa por lo grotesco que actúe para satisfacer su animalidad. Por mucho que se trate de calcular cuándo la acción, que la ley común nos detiene a hacer, se haga, ya existen millones iguales que han sucedido.
En otras palabras, la naturaleza prueba y desprueba tanto la ley humana como la que emana de sí. La mejor síntesis de esto es el arte que contenga rasgos de esto. Esto quiere decir que no solamente de una manera se puede entender la naturaleza en general, en conjunto. Fin de párrafo 26. Luego vamos, párrafo 27. Por esta razón se trata, mejor dicho, por esta razón se toma al individuo no más allá con el instinto que la naturaleza le ha sustentado. Si al pensar que el economista, con el tiempo, resolverá en nuestro libertinaje nacional la brecha de disparidades éticas, se nos olvida que la economía se desarrolla más rápido donde la disparidad entre clases son más aceptadas o impuestas. En otras palabras, la economía es una herramienta y no todos el que puede usar la herramienta es un mecánico. Esta falta de flexibilidad solo demuestra que no es compatible la economía con sus teorías racionales, con la naturaleza o la racionalidad. Fin de párrafo 27, luego párrafo 28. Pero este libertinaje que se desliza sobre la fluidez del dinero, es necesario conocerla para saber si entre sus respectivas esferas muestra algún indicio de progreso. En esto tenemos que ser derechos, ya que de otra manera es justificar correctas las acciones que emanen. Cuando las ramas de las ciencias estaban en el desarrollo de especialización, objecionar a una opinión era tomado como desprobar algún tema, aunque en algunas cosas avances se hacían, no podía dejar la unidad de relación de todo con todo. Esto vulgarmente solo se aparta de una oleada de conspiraciones teóricas en los receptores. Entonces, anteriormente se cree que esto tiene que ver con conspiraciones o temas de esta naturaleza, de que todo tiene cierto propósito, etcétera, etcétera. Igual, y esta es como una comparación con lo que dije anteriormente, de que antes el pensamiento literario que trataba de probar alguna cosa se usaba como que en realidad literariamente eso desprobaba alguna otra, y las conclusiones eran inmediatas y se llegaban a acciones censuradas por el gobierno o los líderes religiosos en aquel tiempo. Entonces, esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la naturaleza y el observar el libertinaje que se aprende y qué es lo que tratan de probar. A veces también nos puede llevar a entender que sí aprobamos lo que es, pero sin conocimiento. Entonces, la rama científica es parecida. Si ponemos su fin, entonces nos damos cuenta cuál es el camino apropiado. No validamos el otro punto, sino que validamos lo que nos va diciendo la razón. Y esto a veces se puede ver que uno está tomando un lado de un argumento más del otro, pero esto tiene que ver con la limitación del receptor en su mentalidad sobre lo que conoce. En fin, este fue el párrafo. Bueno, todavía tengo alguna parte que les quería leer. Entonces, nos quedamos en las conspiraciones. Esta forma de irracionalidad literaria, por decir así, fue dejada con el constante escrutinio de las primeras causas y categorización sobre libre expresión en el Estado político. Entonces, el desarrollo del Estado, los líderes que permitieron la libertad de expresión, fue un poco fundamental en el desarrollo de darle seguimiento hasta dónde llega un punto de vista que puede ser
fundamental, y por eso que tenemos un derecho de expresión, es fundamental. No porque la ciencia en sí, aunque siempre estuvo eso, pero también fue parte del Estado que permitió que esto sucediera, para que hubiera desarrollo. Entonces, el ramaje que dirige las ciencias forzó al individuo de dejar las especulaciones pertenecientes a otras ciencias. De esta manera, las ramas que se extendieron más allá de su tronco, el subsecuente engrandecimiento en esto, generó el follaje de un árbol. Entonces vemos el desarrollo del pensamiento como un árbol, como una ciencia, las diferentes ciencias que existen y las diferentes teorías que se sacan de cada una, como el follaje, la riqueza de la literatura. Entonces, el subsecuente engrandecimiento en esto generó su follaje, pero en el independizaje de la rama, su extensión implica su libertad, la cual, cuando no es apodada en sí, quiebra el tronco de donde retoñó. Entonces de eso vamos viendo que el independizaje de cada ciencia siempre regresa a una rama que especula sobre estos diferentes temas de una forma teórica, racional, y en cierta manera esto puede verse también en la parte de la literatura que escribo, pero poniéndolo de otra manera también vemos que se hacen armas químicas, se hacen armas atómicas. Este es el fin de la ciencia, va a hacer más bombas, mantener ese pensamiento que no nos deja progresar sobre mejoramiento. Sí, hay bastantes cosas que se han hecho. Por ejemplo, hoy hace poco salió una noticia de que aterrizaron Rover 2 en la expedición Discovery, aparte diferente al Rover 1 en Marte, en el país de Marte, que este Rover 2 va un poco más, le han hecho bastantes mejorías a consecuencia del fallo de Rover 1, pero también le agregaron una nueva adición, un pequeño helicóptero como un dron, y que sirve para hacer un pequeño recorrido sobre el área que Rover 1 el Rover 2 va a andar inspeccionando o recolectando ejemplos sobre el planeta. Entonces estas cosas sí son dignas de admirar, pero también tenemos este otro lado oscuro de la ciencia, que no, al contrario, siempre hay esa tendencia de aborrecer la vida, no una vida, sino que ya esto tiene que ver con escalas grandes, millones de personas, viruses, y esto no se desarrolla sin tecnología. Sabemos que la naturaleza ya lo hubiéramos descubierto de tanto tiempo que existimos. Entonces estas cosas también puede haber mezquinidad en el uso de la ciencia. Entonces solo poner atención un poco en esto, sobre este lado. Pero en fin, este es párrafo 28 mejor dicho, y vamos con párrafo 29. Asumiendo que todos hacemos lo que nos gusta, ya que al hacer lo otro implica no estar cuerdo, pero en la realidad nos hace gobernar la vida haciendo lo que no nos gusta, así que pretendemos estar cuerdos. En sí, ¿cómo forzamos a concentrarnos, a poner atención en lo que se hace, a aprender a aprender? Aprender a aprender es una pregunta. Y si le agregamos algo más, voluntariamente o por necesidad. Si hacemos algo que no nos gusta, entonces el motivo de atención, de aprender algo, ¿lo hacemos voluntariamente o por una necesidad? Es una pequeña pregunta que pongo para continuar el tema ya en el siguiente párrafo. Pero continuamos en párrafo 29.
Aquí se puede acertar que el verdadero albedrío se manifiesta claramente en lo voluntario. Todo lo demás se basa a un sueldo. Acariciamos, peinamos, aplanamos, cosechamos la tierra, todo para el fin de esto, reproducir algo. Párrafo 30. Todas las sociedades comienzan con la agricultura, excepto que en imperios, en lo que concierne el hemisferio americano, desplazamos y abolecimos y decimamos una fauna para producir a gran escala progreso o desarrollo. Esto solo significa hacer más de esto. No es contribución a la ciencia. Esa es una noción que hay que tener un poco de cuidado, porque no todo el tiempo progreso significa mejorar el pensamiento, mejorar ciencia, sino que simplemente hacer otro edificio más, otro centro comercial más. En fin. El efecto intoxicante de perpetuarnos solo nos genera la rigidez mental para no considerar nada más excepto la convicción de engrandecer el bolsillo. Para hacer esto más fácil se modifica el comportamiento del individuo en el aprendizaje. Párrafo 31. El lenguaje y lo que ella hace partiendo de esto nos dice mucho sobre sus extremos. En la literatura occidental, el albedrío se manifestó primero, y de ahí una razón para el desarrollo de ahora. Entre más cuantificable, más explica la proliferación de la ciencia, y esto a costillas de cuantificar y ponerle precio a la felicidad natural. Párrafo 32. El hombre que viaja a toda velocidad y atropella la vida, el que viaja en sentido contrario, el que restringe el paso, el que sobrecarga su auto, el que se pasa el rojo, etcétera, etcétera. Lo hacen por su mejor interés, así como se le puso precio al tiempo, también esto es para hacer valer su tiempo de cada individuo que rompe la ley o el orden. Esto va en contra de la racionalidad de orden y procreación, lo cual valida que no todo lo racional se explica en términos racionales o con métodos racionales. Fin de párrafo 32, vamos con párrafo 33. Entonces, solo porque habla, se congrega, se viste, se baña, etcétera, etcétera, significa que todo lo que existe le influencia a la persona. Lo que mueve su albedrío es el mismo yugo de infelicidad. Su ética y moralidad destila el sufrimiento que la vida le ha perpetuado en su ser desde que fue concebido. En la primera salida del entendimiento de su padre o de su madre, aceptó el yugo de determinarse una persona independiente. Esta es, se puede decir, una génesis de la desobediencia del individuo. Párrafo 34. En esta proyección de determinación absoluta se da cuenta que no puede ser lo que pretende, si no dispone de la inseguridad de otras personas. Por violencia o sumisión genera una cultura soportada por apariencia. La forma que estas expresiones toman es en lo más arbitrario, ya que solo en esto puede justificar sus acciones. Para entender, aquí no hay nada de cuestión de ética en moralidad. Para entender esto, solo se manifiesta
Solo se necesita de tirarnos a un zoológico y observar las varias tendencias que gobiernan a otros. Fin. Ese es el fin de recapitulatorio. Ya estamos de regreso. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado este pequeño recapitulatorio. Así que aquí les dejo otro parte de la comedia. Como les repito, este video está diseñado para ser un poco más informal, irónicamente formal también, pero disfrútenlo y nos vemos en el siguiente video para continuar con párrafo 36. Pasen buen día. Saludos a todos.